Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a revisar el desarrollo de la actividad 3 individual y de la actividad 3 colaborativa. Como de costumbre, ustedes pueden encontrar en el entorno de conocimiento la guía integrada de actividades y allí pueden descargar en formato de PDF la guía del ejercicio. Entonces vamos a descargarla para revisar qué nos está pidiendo en todo nuestro ejercicio. En este estudio de caso se nos dice lo siguiente: la empresa de transformación de productos agropecuarios, Productos de Guayaba Like Limitada, importa conservantes, preservantes y maquinaria necesarios para desarrollar su actividad productiva. Los datos básicos de la empresa son: entonces tenemos un volumen de ventas de 722.952, un precio unitario de 1.100, un costo unitario de 780, un costo fijo de 135.784.30, un valor residual de 15 millones y una inversión de 150 millones con una tasa de descuento del 13%. Nos plantea el ejercicio que la Junta Directiva desea realizar pronósticos con respecto a las proyecciones del negocio teniendo en cuenta las condiciones actuales y minimizando el riesgo. Como de costumbre, apreciados estudiantes, es fundamental que ustedes sepan que no se recibirá ninguna actividad por un entorno diferente al entorno de evaluación y seguimiento. Esta es una norma del curso y quien no entregue por allí sus trabajos no serán evaluados, por cuanto desde el primer momento les hemos insistido en el tema. Estas actividades individuales las construyen y realizan todas sus consultas a través de Skype, de chat o del correo interno del curso con su tutor de grupo. Tengan la amabilidad, por favor, de consultar quién es su tutor de grupo y elevar sus preguntas directamente a él. No es necesario que me envíen a mí copia de la interacción con su tutor de grupo porque pues nuestras bandejas de entrada se congestionan. Bien, nos están diciendo entonces que debemos proceder de la siguiente manera. Para el desarrollo del ejercicio de aplicación de análisis de riesgo en la empresa, el estudiante debe emprender las siguientes acciones: lectura del manual Risk Simulator disponible en la plataforma, apoyarse en el video en donde encontrará algunos conceptos fundamentales de la medición del riesgo en las empresas y una aplicación de la medición del riesgo utilizando un software especializado que se denomina Risk Simulator. ¿Qué vamos a hacer entonces en nuestro trabajo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: establezca el flujo de fondos de la empresa para los siguientes 5 años utilizando Excel. El archivo debe contener las fórmulas de diseño, pues el tutor las verificará en el proceso evaluativo de acuerdo con la rúbrica. Entonces, ¿con qué datos vamos a hacer este primer flujo de fondos? Con estos datos que tenemos aquí. Vamos entonces a ver nuestro archivo del desarrollo de esta parte de la actividad. Como de costumbre, no olviden ustedes aplicar las normas APA. En la primera pestaña tenemos la portada, en la segunda pestaña un abstract y en la tercera pestaña vamos a tener el primer flujo de fondos, que es el flujo de fondos con los datos básicos de la empresa, que son estos. Perfecto. La construcción de flujos de fondos ustedes ya la conocen. Como de costumbre, las fórmulas serán verificadas. Vamos a hallar nuestros indicadores de evaluación, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Para este caso de este primer ejercicio, entonces tenemos
un valor actual neto de 186.935.566,80 y una tasa interna de retorno de 57%. Entonces esa es la primera acción que debemos adelantar. ¿Qué más nos dice nuestro ejercicio? Vamos a estimar entonces el BPN y la TIR teniendo en cuenta los datos básicos. Esto ya se lo acabo de mostrar. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Vamos a estimar el valor presente neto y la tasa interna de retorno teniendo en cuenta los cambios en las variables de acuerdo con los supuestos establecidos. Genere diferentes escenarios con los datos suministrados en la siguiente tabla y consigne los valores en el cuadro siguiente hasta completar todos los datos requeridos. Entonces, ¿con qué valores va usted a generar estos nuevos estados de resultados y estos indicadores financieros? Entonces, nuestro primer caso, ¿qué nos dice? El caso 1 es los valores iniciales del volumen de ventas en unidades, el costo unitario y el precio unitario, que son los que acabamos de revisar, es decir, los datos básicos de la empresa. El segundo caso, cambia el volumen de ventas, es decir, ya no es el de los datos básicos y los demás datos son los básicos de la empresa, entonces el precio unitario y el costo unitario. Entonces vamos a ver cómo nos queda este caso 2. Aquí ustedes podrán observar que hemos modificado los valores, tenemos un nuevo flujo de fondos. Este nuevo flujo de fondos es de 104 millones y una tasa interna de retorno de 39%. Estos entonces son los valores de ese segundo escenario. Continuemos. Para el caso 3, entonces, ¿qué nos están diciendo? Que cambia el precio unitario y los demás datos permanecen de acuerdo con los datos básicos de la empresa. ¿Cuáles son? 722.952 volumen de ventas y 780 el valor unitario. Entonces vamos a ver cómo nos queda ese nuevo flujo de fondos. Para este nuevo flujo de fondos que observamos aquí, nuestros indicadores de valor actual neto son estos. Y nuestra tasa interna de retorno es de menos 29%. El valor actual neto es de menos 118.199.158,20. Vamos con el caso 4. En el caso 4 cambia el costo unitario y los demás datos son los básicos de la empresa. Entonces revisemos, estamos cambiando el costo unitario y estos son los datos básicos. Vamos entonces con nuestro caso número 4. Bien, acá tenemos nuestro caso número 4. Aquí hemos modificado este dato. Perfecto. Y entonces vamos a ver qué indicador de evaluación financiera nos sale. Un valor actual neto de 517.498.185,55 y una tasa interna de retorno de 124%. Bien, continuemos con nuestra guía. Vamos con el caso 5. ¿Qué nos dice el caso 5? Que cambia el volumen de ventas en unidades y el precio unitario. Los demás datos son los básicos de la empresa. Volumen de ventas, precio unitario y el costo es el básico de la empresa. Entonces vamos con el caso 5. Este sería nuestro caso 5. Aquí están pues los datos que nos entregan en la guía y nos daría entonces
un valor actual neto de 845.555.972,88 y una tasa interna de retorno de 188%. Bien. Caso 6. Entonces vamos con nuestro caso 6, que dice que cambia el volumen de ventas en unidades y el costo unitario, y los demás datos son los básicos de la empresa. Aquí tenemos esos datos y acá tenemos entonces nuestro nuevo flujo de fondos. En este el valor actual neto es de 13.379.056,40 y nuestra tasa interna de retorno es del 17%. Podrán ustedes observar que los indicadores cambian bastante. Vamos ahora con el caso número 7, en el cual cambia el costo unitario y el precio unitario, y los demás datos son los básicos de la empresa. Acá en este caso, revisemos 980 y 650, perfecto. Nos da un valor actual neto de 211.258.487,18 y nuestra tasa interna de retorno es del 62%. En nuestro último caso cambian todos los datos, como ustedes podrán observar. En este flujo tenemos un valor actual neto de 732.301.126,26 y la tasa interna de retorno de 166%. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces revisemos nuestra guía a ver qué más nos están pidiendo. Nos están diciendo además que después de estimar todos los indicadores financieros debemos consignar los valores en este cuadro. Aquí vamos entonces a consignar estos datos. ¿Cómo hacemos esa operación? Es muy sencillito. Esta operación nosotros la hacemos, nos dirigimos al caso que nos ocupe en el momento. Entonces este es el caso 1. Y nuestros indicadores financieros BPN y TIR. Entonces aquí lo más conveniente es amarrar el dato. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos sobre la celda, escribimos igual y nos vamos hacia la pestaña del caso 1 en valor actual neto y presionamos la casilla, damos enter y nos queda amarrado el dato. Así nos queda más sencillo de diligenciar entonces este indicador. ¿Para qué requerimos que ustedes tengan todos sus datos concentrados? Podrán ustedes observar que al tener sus datos en un mismo escenario, en un mismo momento, lo que pueden es tener una claridad mayor con respecto a cuál es el análisis que ustedes van a realizar, esto ya en la actividad colaborativa. Hasta este momento, en este punto de la tabla es la entrega de su actividad. ¿Qué más debe llevar su actividad? Las conclusiones, referencias, y hasta ahí iríamos en nuestra actividad nuestra actividad 3 individual. Deben ustedes además contestar este ítem, el ítem D, lo incluyen en una pestaña también. Después de realizado el ejercicio y de acuerdo con la exploración realizada al manual Rig Simulator y al video de aplicación del mismo, ¿qué ventajas se encuentra con la aplicación del simulador para la toma de decisiones frente al riesgo de cualquier proyecto de inversión? ¿Qué estamos solicitando en estos productos? Entonces, estamos solicitando que, como en la actividad anterior, usted envíe un archivo en Excel porque necesitamos verificar sus fórmulas,
debe presentarlo con normas APA y debe incluir todas sus pestañas en donde tiene todos los flujos de fondos, donde establece sus indicadores, donde realiza su consolidación, y acá por favor agregamos la pestaña de la reflexión con respecto a Risk Simulator. Únicamente esta actividad se recibirá, vamos al curso, se recibirá en el entorno de evaluación y seguimiento. Por favor, entrega actividad 3 individual. Según la agenda, este link lo encontrarán abierto y allí podrán dejar su actividad. Bien, vamos a ver entonces qué nos pide la actividad 3 colaborativa. La actividad 3 colaborativa nos está solicitando que interactuemos en el foro de la actividad 3 colaborativa. Por favor, no voy a recepcionar ningún tipo de actividad por ese foro. Ustedes tienen claridad absoluta que actividad que no entreguen por el entorno de evaluación y seguimiento no será recibida. Entonces les ruego el favor de mantener muy clara esta norma. Vamos a proceder de igual manera como estamos actuando en este momento en nuestra actividad 2. Allí pues designarán sus roles. La rúbrica contempla pues ese proceso de calificación de acuerdo a lo que usted ha hecho. ¿Qué debemos hacer? El producto que tenemos que entregar es la tabla resumen de escenarios. Les ruego el favor de no entregar todo el trabajo como lo hacen algunos estudiantes, porque es que uno tiene que ser preciso. Ustedes están en un proceso de formación y deben acostumbrarse a leer con claridad, a leer de manera comprensiva y a entregar lo que les piden. No entreguen más de lo que se pide, porque es que nadie ha pedido el trabajo en la actividad de 2 colaborativa, en el foro muchos me han entregado el trabajo completo. Pero ¿por qué entregan el trabajo completo si nadie lo está pidiendo? Se está pidiendo una tabla únicamente. Aquí les ruego el favor también que procedan de la misma manera. Solo vamos a entregar esta tabla. ¿Qué nos piden entonces en esta actividad? Postularnos a los roles. De igual manera procedemos con el proceso de autoevaluación, con el proceso de coevaluación. Algunos estudiantes me han preguntado que dónde encuentran las rúbricas de autoevaluación y coevaluación. Ello indica, desde luego, que el estudiante no lee, no aborda totalmente los contenidos, porque ustedes saben perfectamente que las rúbricas se encuentran en la guía. No es sino bajarlas, copiarlas y diligenciarlas. Bien. Entonces, ¿qué más nos dice acá? En algunas ocasiones hay estudiantes que diligencian de una manera diferente sus actividades. Si no les dan estos resultados, por favor, si no es esta la tabla de escenarios, entonces por favor concerten en el grupo cuál de las tablas que tienen van a enviar. Bien, cada uno de los estudiantes debe intervenir como mínimo 3 veces en el foro, pero no 3 veces para hacer un pequeño aporte o decir, ay, qué trabajo tan bueno, su trabajo me parece que es excelente, qué buena participación. Esas participaciones son contadas con 0, eso no aporta a la construcción de ningún conocimiento. Cada uno de los estudiantes debe solucionar y dar respuesta a las 4 preguntas que estamos planteando. Puede hacer las intervenciones, una entregando sus 4 respuestas y las otras 2 comentando lo que sus compañeros han dicho, debatiendo. Entonces, por favor, mínimo 3 intervenciones en ese foro. ¿Qué más nos plantean? Que debemos tener en cuenta unos supuestos. Esos supuestos, por favor, ténganlos muy claros. Yo aquí he agregado los datos que considero que son fundamentales
para el desarrollo de la actividad. Uno de ellos son los supuestos. El inversionista tiene una gran aversión al riesgo. Es decir, que si uno tiene un indicador, por ejemplo, de menos 29,47 para la TIR y va a perder más o menos, se va a descapitalizar en 118 millones, pues yo creo que eso es un riesgo bárbaro, ¿no? Sería un proyecto que uno no elija, ¿cierto? Solamente estamos considerando este proyecto en el momento. El dinero determinado para la inversión se encuentra en una entidad financiera, por tal razón se está considerando invertirlo en una actividad productiva. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuál es la tasa de descuento con la cual estamos realizando los flujos de fondos. Es de 13%. Ese es un valor que ustedes deben tener muy presente. Bueno, otro supuesto es que en el proyecto se generan cambios en los costos debido a circunstancias de índole cambiario, generando riesgo internacional por cuanto las importaciones de conservantes, preservantes y maquinaria para la empresa se ven afectadas por un tipo de cambio mayor, lo cual implica un mayor costo unitario en el flujo de caja o de fondos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Comparar los diferentes escenarios en materia de costos. ¿Con cuál se obtienen los mejores indicadores financieros? Entonces, tenemos unos diferentes escenarios, ¿cierto?, en materia de costos. Y si nos están hablando que esos costos van a elevarse, entonces tendríamos que revisar esos escenarios en donde esos costos son muy altos y ver qué tasa interna de retorno estamos obteniendo, 16,58 y en esta 165,83. Entonces, ¿qué nos significa la tasa interna de retorno? Está definida como aquella tasa de interés que hace el valor presente neto igual a cero. La TIR pues no nos depende de la tasa de interés de oportunidad del inversionista, sino que es la tasa característica propia del proyecto y por lo tanto es independiente de la tasa de interés de oportunidad del evaluador. Cuando ustedes están estimando la TIR, en ningún momento se les pide esa tasa de interés. Este índice nos calcula la tasa de interés que producen los dineros que están en el proyecto, una tasa interna del proyecto. Este proyecto con este costo tan alto me está rindiendo 165,83 por cada peso y este 16,58. Usted compare y tome sus decisiones para responder. Un proyecto solamente es factible cuando la TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad. Es decir, si tuviésemos aquí un valor inferior a 13, pues nosotros no estaríamos realmente validando ni viabilizando ese proyecto, porque tenemos una mejor tasa en el mercado, que es esta tasa de descuento. Bien, aquí tenemos también una interpretación de nuestros resultados del valor presente neto. Aquí podemos decir que cuando el valor presente neto es mayor que 0, es decir, en qué casos aquí nuestro valor presente neto es 0, mayor que 0, perdón, analícelo usted. Estamos generando una riqueza adicional en relación con la que se obtendría al invertir en otra alternativa. Es decir, si a mí me están diciendo, como un supuesto, que yo tengo esta plata en el banco y el banco me está rindiendo el 13% y yo encuentro aquí que genero riqueza adicionalmente en estos valores, pues usted por favor interprete ese resultado. Bien, vamos a ver
Entonces, ¿qué más nos están solicitando? Bueno, nos están diciendo que se generan además riesgos competitivos en virtud a que la empresa ampliará su mercado al Perú y allí la competencia decide bajar durante 4 meses al año el valor del producto en un 30%. Esto implica que las ventas futuras del producto de la compañía se reduzcan, pues el convenio de exportación tiene unas cuotas anuales. ¿Qué tenemos que tener aquí en cuenta para hacer la interpretación? Que debemos revisar el volumen de ventas. Entonces, si se nos va a reducir el volumen de ventas, pues lo más lógico es que miremos los indicadores que tienen menos volumen de ventas y cuáles se están obteniendo. Entonces, 650.000 es un bajo volumen de ventas. Revise usted entonces esos indicadores. Aquí también lo tenemos. Mire, acá tenemos una TIR de 16.58 y aquí una de 38.91. Este BPN es de 104.827.069,20 y este de 13 millones. Usted vaya tomando una decisión entonces frente a lo que usted ve. Bueno, ¿cómo interpretamos entonces nuestra tasa interna de retorno? Cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interés de oportunidad, el proyecto se debe aceptar. Entonces revisemos. Si estuviésemos preguntando eso, este proyecto no iría. Debemos descartarlo inmediatamente porque tanto el BPN como la TIR son pues negativas, lo cual implica que esta tasa interna de retorno es obviamente menor que la tasa de interés de oportunidad o la tasa de descuento, que es del 13%. Bien. Entonces, cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa de interés de oportunidad, pues es indiferente realmente aceptar o rechazar el proyecto, porque da igual invertirlo en un lado o en el otro. Pero cuando la tasa interna de retorno es menor que la tasa de interés de oportunidad, el proyecto se debe rechazar porque no se alcanza a obtener lo que comúnmente el inversionista logrará en otras inversiones, es decir, la tasa de interés de oportunidad. Bien. Nos queda únicamente un supuesto, ¿cierto? Nos dicen que la empresa está analizando la posibilidad de entrar a competir en el mercado bajando el precio, pero no durante unos meses al año, sino de manera constante. Si a mí me dicen que hay este supuesto, pues ¿qué reviso yo inmediatamente? El precio unitario, ¿cierto? En su valor más bajo. ¿Con cuál se obtienen los mejores indicadores? Entonces revisemos. ¿Cuál es el precio unitario más bajo? Tenemos dos de 980, ¿cierto? Acá tenemos una tasa, una TIR de 62.31 y aquí una de menos 29.47. Entonces usted evalúe cuál sería entonces esa mejor oportunidad. Y finalmente, después de haber hecho este análisis concienzudo, responda usted las preguntas. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Cuál es la posición más riesgosa para la empresa? Creo que ya con todos estos elementos que les he dado y estas explicaciones, usted claramente puede decir cuál le representa más riesgo. Debe justificarlo, por favor. No me pongan unas justificaciones mínimas. En esta aplicación y en esta posibilidad de que usted exprese su opinión y de un concepto de asesor es donde usted demuestra todos los conocimientos que hasta ahora tiene de todos sus cursos, de todos los cursos académicos. Entonces les ruego el favor de hacer buenas justificaciones porque se tienen muy en cuenta. ¿Cuál es la mejor posición para la empresa? Ya miramos, pues ustedes elijan cuál es la que le va a reportar
un mayor valor actual neto y pues desde luego también una mejor tasa interna de retorno. Revisemos, contestemos si le conviene a la empresa bajar los precios de manera sostenida. ¿Hay mejores escenarios que bajar los precios? Entonces justifíquenos eso, díganos si sí o si no y justifíquenlo. Las modificaciones en la tasa de cambio tienen una importancia significativa para la rentabilidad del proyecto. Es decir, cuando los costos se hacen más altos, ¿definitivamente se afecta mucho la empresa? Cuéntenos eso, por favor. Eso, apreciados amigos, entonces para las actividades 3 individual, que la explicamos ya en la primera parte de este video, y 3 colaborativa, que es esta segunda parte del video, en donde ustedes tienen la posibilidad de interactuar con su grupo, compartir opiniones de análisis y compartir sus tablas de resumen de escenarios. Generan unas conclusiones y generan unas referencias y concluyen con su trabajo. Hasta aquí entonces el desarrollo de las actividades 3 individual y 3 colaborativa. Espero sinceramente que estos conocimientos les sean útiles para su experticia profesional. Muchas gracias.